El compostaje es el proceso biológico aeróbico mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable, resto de cosecha, excremento de animales y residuos vegetales de la cocina, permitiendo obtener compost, abono excelente para la agricultura. El compost se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. Temperatura. Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35 a 55 grados centígrados para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados. Humedad. En el proceso del compostaje es importante que la humedad alcance unos niveles óptimos del 40 al 60%. Si el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir, se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad es excesivamente baja, se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos forestales gruesos, la humedad máxima permisible es del 75 al 85%, mientras que para material vegetal fresco, esta oscila entre 50 y 60%. Forma de probar la humedad. Debe mantenerse húmedo, pero evitando el exceso. Para medir la humedad, sacar un puñado de abono del centro de la pila y exprimir. Si chorrea demasiado, está muy húmedo. Si chorrea muy lentamente, la pila contiene la humedad adecuada. Si no chorrea y no conserva la forma de la mano, es porque está muy seco. pH. Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general, los hongos toleran un margen de pH entre 5 y 8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia, pH de 6 a 7.5. Se le debe agregar cal o ceniza, esto es para quitarle la acidez al abono y esté más rápido. Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada. El compostaje de forma aeróbica, o sea con oxígeno, produce alto contenido de dióxido de carbono, alta cantidad de agua, poco contenido de amoníaco, poco contenido de ácido sulfídrico, nada de alcoholes, metano y monóxido de carbono. El compostaje de forma anaeróbica produce poco dióxido de carbono, alto contenido de agua, alto contenido de amoníaco, ácido sulfídrico, alcoholes, metano, monóxido de carbono, los cuales son perjudiciales. Relación carbono-nitrógeno equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello, para obtener un compost de buena calidad, es importante que exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente, una relación carbono-nitrógeno de 25 a 35 es la adecuada.
pero esta variará en función de las materias primas que conforman el compost. Si la relación carbono-nitrógeno es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Una relación carbono-nitrógeno muy baja no afecta el proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos residuos con diferentes relaciones carbono-nitrógeno para obtener un compost equilibrado. Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, las hojas, las ramas y el aserrín. Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, los excrementos de animales y los residuos de matadero. Población microbiana. El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetes. Compostaje en cajones. Esta técnica se basa en la construcción de unos montones en cajones, formado por las diferentes materias primas para obtener abonos orgánicos semanalmente. Se deben hacer 12 cajones. Cada cajón debe tener una medida de 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 1 metro de alto. Preparación de la mezcla. Los materiales deben estar bien mezclados y homogenizados, por lo que se recomienda una trituración previa de los restos de cosecha leñosos, ya que la rapidez de formación del compost es inversamente proporcional al tamaño de los materiales. Cuando los restos son demasiado grandes, se corre el peligro de una aireación y desecación excesiva del montón, lo que perjudica el proceso de compostaje. Si se deja demasiado licuado, afecta la oxigenación. Es importante que la relación carbono-nitrógeno esté equilibrada, ya que una relación elevada retrasa la velocidad de humificación y un exceso de nitrógeno ocasiona fermentaciones no deseables. La mezcla debe ser rica en celulosa, lignina. Esto se consigue en resto de poda, pajas y hojas muertas. En esta práctica utilizaremos el aserrín, la paja o hierba seca. También la mezcla debe ser rica en azúcares. Esto se consigue en hierbas verdes, restos de hortalizas y de frutas. En esta práctica utilizaremos restos de hortalizas. El nitrógeno será aportado por el estiércol. Mezclaremos de manera tan homogénea como sea posible materiales ricos en carbono y ricos en nitrógeno, materiales secos y húmedos. Para lograr esto, la mezcla tendrá capas de igual espesor alternadas, de materiales ricos en carbono y materiales ricos en nitrógeno. Formación del montón. El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre humedad y aireación y debe estar en contacto directo con el suelo. En el primer cajón, formar una capa de espesor de 5 centímetros de aserrín sobre el piso de tierra. El aserrín es material seco rico en carbono. Luego, una capa de 5 centímetros de espesor de desechos vegetales de la cocina. Esta capa es húmeda y rica en nitrógeno. Seguidamente, se forma una capa de 5 centímetros de espesor de hierba seca o paja. Este es un material seco y rico en carbono. Luego, se forma una capa de 5 centímetros de estiércol, preferiblemente fresco. Nos aporta nitrógeno, microorganismos
y es un material húmedo. Seguidamente, se le aplica una capa de espesor de 1 centímetro de cal o ceniza. Luego, se repiten el orden de las capas iniciales, o sea, aserrín, desperdicio de cocina, hierbas secas, estiércol, cal o ceniza, hasta completar la altura del cajón. Si en la primera semana hay presencia de lisiviados, o sea, escurrimiento de agua del montón, es señal de que tiene una humedad excesiva. Por lo tanto, hay que corregir la mezcla adicionando una mayor cantidad de material seco. A la semana, se traslada al segundo cajón y se vuelve a llenar el primer cajón. A la segunda semana, se traslada del segundo cajón al tercer cajón y del primer cajón al segundo, y se llena con una mezcla nueva el primer cajón. Así, sucesivamente, cada semana se traslada cada mezcla al siguiente cajón hasta que la mezcla inicial llega al cajón número 12, donde debe estar listo para usar. La temperatura del compost debe estar a la temperatura ambiente. El volteo de la pila es una forma rápida y económica de garantizar la presencia de oxígeno en el proceso de compostaje, además de homogeneizar la mezcla e intentar que todas las zonas de la pila tengan una temperatura uniforme. Aproximadamente a los 3 meses se obtiene el abono del primer cajón que se preparó. Si usted es fiel y semanalmente realiza el ejercicio, cada semana tendrá un cajón con abono orgánico listo para utilizar. Tipos de compost adaptados a las necesidades del suelo. Preparación de abono rico en fósforo. Después de preparado el compost, se le incorpora calfos o roca fosfórica al 5% al compost. Esto quiere decir que podemos mezclar homogéneamente 95 paladas del compost y 5 paladas de calfos o roca fosfórica para obtener un abono rico en fósforo. Preparación de abono rico en potasio. Preparamos un compost con el método tradicional, cuya parte vegetal esté compuesta por los desperdicios de cosechas del café. Otra forma es incorporar al compost ceniza al 5%. Lo revolvemos homogéneamente y tenemos un abono rico en potasio. Preparación de abono rico en azufre. Incorporamos al compost polvo de azufre al 1%. Lo revolvemos homogéneamente y tenemos un abono rico en azufre. Abono fermentado bocachi. Ingrediente para 1 tonelada. 10 bultos de aserrín, 2 bultos de cal agrícola, 20 bultos de gallinaza sana o boñiga, 4 bultos de carbón vegetal, esto es opcional, 2 galones de melaza o miel de purga, 1 bulto de salvado de arroz o de trigo, 2 libras de levadura de pan, opcional. Preparación. Realizar una mezcla homogénea de los materiales, adicionar agua y aplicar la levadura de pan disuelta en agua. Realizar la prueba de puño. Tomar un puñado del material, apretarlo. Si asoman unas gotas de agua entre los dedos, la humedad es la adecuada. Si brotan gran cantidad de agua, hay exceso de humedad y se hace necesario reducirla agregando material seco a la pila. Cuando no sale agua, el material está muy seco y debe humedecerse más. La pila se debe dejar en forma de cono el primer día. Debe mantenerse cubierto, protegido del agua y del sol. Volteo. Debe realizarse de la siguiente forma. Primer día de la preparación se hace la prueba del puño. Del segundo al cuarto día, 2 volteos por día, mañana y tarde. Del quinto día hasta que esté listo, 1 volteo por día. Usos. Hortalizas de hojas de 30 a 40 gramos por hoyo. Hortalizas de cabeza y raíz 50 a 80 gramos por hoyo. Frutales 5 kilos por árbol.
biomejorador del suelo. El biomejorador del suelo es un compost basado en la fermentación, utilizando las propiedades del calor proporcionado por la luz solar, técnica que evita la pérdida de nitrógeno por evaporación. Ingredientes: pasto, hierbas, residuos de cosechas, cáscara de frutas, estiércol de rumiante, agua, fosfato de calcio, 5 kilos, esto es opcional. Plástico negro número 2. Preparación. Se forma una capa de 40 centímetros de hierbas, pastos, residuos de cosechas, luego una capa de cáscara de frutas, residuos de cocina de 2 centímetros, luego otra capa de 2 centímetros de estiércol de rumiante y una fina capa de fosfato de calcio, el cual es opcional. Las dimensiones de largo y ancho las que se quieren. Luego, se riega con abundante agua. Se sigue repitiendo el orden de las capas hasta lograr una altura de 2 metros. Luego, se cubre con un plástico negro número 2. Al tercer día se riega, luego cada 8 días. El compost estará listo cuando la temperatura baje, aproximadamente 2 o 3 meses, dependiendo de la temperatura de la zona. Recomendaciones: no utilizar hojas de eucalipto, no agregar cal, no voltear ni agregar tierra. Requisitos: sol todo el día. Humedad: tener muy pendiente el riego abundante del montón. Cubrir con plástico. Dosis: frutales 5 kilos por árbol. Hortalizas 250 gramos por planta. Lombricultura. La lombricultura es la explotación técnica de la lombriz para producir humus o lombriz. La lombriz de tierra es una fábrica de vida que produce humus y recupera los suelos para la actividad agrícola. Este valioso animal puede vivir 16 años y se sabe que en el mundo existen unas 10.000 especies. Su tamaño varía desde 2.5 centímetros hasta 2 metros. En cultivo, hablamos de una especie muy trabajadora que se adapta a todos los climas. Ella es la lombriz roja californiana, cuyo nombre científico es Eisenia foetida. Se alimenta de desechos orgánicos solamente. Es hermafrodita, o sea, ambos sexos presente en una sola lombriz. En el día come una cantidad igual al peso de ella misma y solo expulsa un 60% de lo consumido. Se puede manejar en un metro cuadrado de 20 a 30.000 lombrices. 200.000 lombrices al año pueden producir unas 30 toneladas de abono. No le gusta la luz, sustancias aromáticas, subproductos del petróleo ni ningún químico. Factores importantes en la producción del lombricompost. En sistemas tropicales, pH y temperatura no son importantes. La temperatura es importante en los países donde hay estaciones. Los factores de humedad y alimentación son factores que hay que tener muy en cuenta en el cultivo de las lombrices. Alimentación. Algunas experiencias han demostrado que las lombrices pueden recibir alimentos frescos sin compostear, pero realizando un manejo especial sobre el aumento de la temperatura producto de la descomposición, realizando una regulación a través del tamaño de las capas de alimentación y el riego. Algunos autores recomiendan dar los alimentos semidescompuestos debido a que se evita el aumento de temperatura por la descomposición del material orgánico. Esto se debe a que si no se le da un buen manejo, puede afectar las actividades de las lombrices. El material para la alimentación puede ser estiércoles de caballo, ganado, estiércoles de otros animales. También residuos secos de cosecha, tamo, pastos, papel y todo lo que se descomponga. El material animal se descompone más rápido que el vegetal, debido a que el animal ha realizado anteriormente un proceso de predigestión, mientras que el vegetal está más fresco. Humedad.
La humedad apropiada para el mantenimiento de la lombriz es de 70 al 80%, debido a que la lombriz no tiene dientes y debe succionar el alimento y debe estar disuelto en el agua. El riego depende más de la calidad que de la cantidad. Los riegos deben ser cortos y diarios. Lo que se necesita para un proyecto de lombricultura: cualquier tipo de material orgánico, área específica, material para la construcción de los cajones, pueden ser ladrillos o aduas, techos para la protección del agua y la luz. Medidas del cajón: 1 metro de ancho por todo el largo que se quiera, altura máxima de 50 centímetros. El cajón debe tener un orificio por donde debe salir el lixiviado. El lixiviado sirve para utilizarlo en aplicaciones a los cultivos de hortalizas y frutales. Producción del lombricompost. Sustrato inicial. Cuando el material es fresco, debe estar finamente picado. 2 centímetros más o menos debe ser el tamaño de cada pedazo del alimento. Se siembra la lombriz sobre el suelo, teniendo en cuenta la humedad ideal. La siembra debe ser por la tarde o de 7 a 9 de la mañana. En horarios distintos, el calor produce estrés. La fase de adaptación es de 20 días y de ahí comienza el ciclo reproductivo. Alimentación. La primera alimentación se debe hacer cuando la lombriz ha procesado más o menos el 80% del material inicial. El material al inicio de la descomposición presenta un color y una textura característica. El tamaño de la capa del alimento no debe pasar de 15 centímetros de grosor. No aplicar la siguiente alimentación hasta que la lombriz descomponga esa capa. Este proceso dura aproximadamente 15 días. Luego se aplica en sus periodos correspondientes las siguientes capas hasta completar 40 centímetros. Cuando se aplica la capa, la lombriz sube. Hay que mantener la lombriz en las primeras capas. Control de la humedad. La humedad es un factor muy importante en el trabajo de la lombriz. El riego depende más de la calidad que de la cantidad. Los riegos deben ser cortos y diarios. Se debe tener muy pendiente que la capa más externa que tiene el material fresco no aumente su temperatura bruscamente durante su proceso de descomposición. Esto se logra aplicando capas que no deben pasar los 15 centímetros de grosor y realizando riegos cortos 2 o 3 veces al día sin llegar a sobrepasar el ideal de humedad. Para corroborar la humedad se realiza la prueba de puño. Se puede demorar de 3 a 3 meses y medio desde la siembra de las lombrices hasta completar los 40 centímetros de altura. Esto depende de la cantidad de lombriz. 70.000 lombrices transforman en humus en 3 o 4 días. Cosecha. Para la cosecha hay que tener pendiente el tiempo de duración de 3 a 3 meses y medio, porque si cosechamos antes se rompe el ciclo reproductivo. Para la cosecha se pueden utilizar trampas, las cuales consisten en capas frescas de material. Después que se ha transformado todo el material, se cancela todo el riego en toda la región que se piensa cosechar. Las lombrices, al buscar alimento fresco y humedad, se introducen en el material fresco y se cosechan. Se obtienen el 80 al 85 de lombrices capturadas. El resto de las lombrices huyen de la luz y bajan, concentrándose en las capas más profundas, casi al nivel del piso, cada hora y media. A medida que la lombriz penetra a las capas más profundas, podemos ir recolectando el lombricompost de la capa más externa, la cual no tiene lombrices. Plagas y enfermedades. No hay enfermedades reportadas. Pueden ocurrir intoxicaciones por algunos nutrientes como la gallinaza. Hay depredadores, ratas, culebras, pájaros, sapos. Las hormigas no son plagas.
Las hormigas atacan cuando las condiciones de humedad no son las apropiadas. La hormiga vive en lugar diferente al de la lombriz. La hormiga huye de la humedad. Cuando la hormiga está presente con la lombriz es porque las condiciones de la humedad no son las apropiadas y la hormiga defiende la zona atacando la lombriz. Las planarias son las plagas verdaderas de la lombriz. Estructura del compostero por oxigenación. Se debe elaborar una estructura con techo para proteger al cajón de compost de la lluvia. El techo debe ser transparente para que entre la luz. Medidas del cajón. El cajón rectangular del compost se puede construir en guadua o cualquier otro material. Debe tener unas medidas de 1 metro de ancho, 2 metros de alto y el largo que se quiera. Se debe ser muy estricto en el ancho de 1 metro, debido a si el ancho es de mayor longitud, puede afectar el proceso de oxigenación y este compostaje no se realiza en forma satisfactoria. En la construcción del cajón del compost, primero se procede a hacer los orificios donde se entierran las guaduas verticales. En cada esquina del rectángulo se colocan 3 guaduas en forma de L. Luego, se procede a colocar las guaduas correspondientes a lo ancho y largo del rectángulo. Se deben colocar de a 2 guaduas en posición horizontal de altura en la primera parte de la construcción del cajón. Seguidamente, se instalan 3 guaduas paralelas en el centro del rectángulo. Preparación de la mezcla. La siguiente fase es mezclar todos los materiales en partes iguales para que la mezcla quede homogénea. Trituración de la mezcla. Para facilitar la descomposición y homogenización de la mezcla, esta se hace pasar por un molino de trituración, el cual tiene la propiedad de dejar a la mezcla en porciones pequeñas, pero no llevando a la formación de una masa licuada. Llenado del cajón. Se recoge el material que sale del molino y se adiciona al cajón. Se debe tener muy pendiente que las 3 guaduas verticales queden establecidas en el centro. Estas guaduas verticales serán quitadas al final cuando el cajón esté lleno. Cuando la primera parte del cajón esté lleno, se le colocan cada 50 centímetros barras oxigenadoras. Las barras oxigenadoras son guaduas partidas verticalmente por la mitad. Estas barras permiten la formación de cámaras de aire debajo de ellas, cuando la mezcla comienza a deshidratarse en el interior del cajón, lo cual permite mayor presencia de oxígeno, mejorando la actividad de los microorganismos. Luego se procede a formar la segunda parte del cajón, colocando las barras correspondientes al ancho y largo y se repite el proceso, hasta completar una altura del cajón de 2 metros. Después de llenado todo el cajón, se procede a sacar las 3 guaduas verticales que están en el centro, quedando unos orificios los cuales permiten que los gases que se forman en el proceso del compostaje salgan al exterior. Este método de compostaje por oxigenación nos permite obtener un abono aproximadamente en 1 mes, sin tener que voltear la mezcla y así evitar el contacto con los gases que se forman en los demás métodos de compostaje. Además, con este método no hay que aplicar agua, evitando así la formación de lixiviados. Observaciones. A medida que se va llenando el cajón, se debe ir amarrando con alambre cada metro las guaduas en L, para darle mayor seguridad y soporte al cajón. Activadores enzimáticos. Caldo Super 4. Ingredientes para preparar 50 litros del producto. Una caneca plástica de un volumen un poco mayor de 50 litros para que cuando se completen los 50 litros del preparado y comience a fermentar no se derrame. La caneca plástica no debe ser ni roja ni amarilla porque el colorante es tóxico. 15 kilogramos de estiércol, 250 gramos de cal, 1250 gramos de melaza o miel de purga, 250 gramos de sulfato de cobre, 250 gramos de sulfato de magnesio,
250 gramos de sulfato de zinc, 250 gramos de ácido bórico. Preparación. Primera semana, día primero. Se ponen los 15 kilos de estiércol y se completa con agua hasta un volumen de 40 litros. Se agrega 200 gramos de cal disuelto en 1 litro de agua y 250 gramos de melaza también disuelto en 1 litro de agua. Se revuelve todos los días. Segunda semana, día octavo. Se agrega 250 gramos de sulfato de cobre finamente molido y disuelto en 1 litro de agua tibia y 250 gramos de melaza en 1 litro de agua. Se revuelve o mezcla todos los días. Tercera semana, día 15. Se agrega 250 gramos de sulfato de magnesio disuelto en 1 litro de agua y 250 gramos de melaza disuelto en 1 litro de agua. Se revuelve o mezcla todos los días. Cuarta semana, día 22. Se agregan unos 250 gramos de sulfato de zinc disuelto en 1 litro de agua. Se agrega 250 gramos de melaza disuelto en 1 litro de agua. Se revuelve o mezcla todos los días. Quinta semana, día 29. Se agrega unos 250 gramos de ácido bórico disuelto en 1 litro de agua. Se agrega 250 gramos de melaza disuelto en 1 litro de agua. Se revuelve o mezcla todos los días. El preparado está listo para aplicar el primer día de la sexta semana, es decir, el día 36. El preparado se puede aplicar después de 30 días, una vez que está listo. Este preparado se filtra y se aplica a los cultivos. Es un buen abono foliar porque contiene elementos menores que le aportan al cultivo. Dosis. Contra hongos se puede aplicar en concentraciones del 1 al 5% diluido en agua. Esto significa que para una bomba de 20 litros se mezclan desde 200 centímetros cúbicos hasta 1 litro de caldo Super 4 por bomba. Debe tenerse la precaución de no sobrepasar esta dosis, porque el caldo contiene elementos menores que aplicados excesivamente causan toxicidad al cultivo. Es importante hacer ajustes y experimentar con frecuencia de aplicaciones, no excediendo más de una aplicación cada 15 días en cultivos semestrales y máximo una vez al mes en frutales o cultivos permanentes. Recomendaciones. No se debe abusar de las dosis y las frecuencias de aplicación. Máximo 1 litro por bomba de 20 litros, con una frecuencia de aplicación de máximo 15 días para algunas hortalizas como tomate y de 1 mes para frutales. Se debe rotar el uso de caldos trofobióticos con caldos microbiológicos cada 8 a 15 días. No olvide aplicar los caldos cuando el suelo esté húmedo o después del riego. Caldos microbiológicos, caldos aerobios. Ingredientes: una caneca o recipiente plástico de cualquier tamaño, agua limpia, estiércol del bovino fresco, melaza o miel de purga. Preparación. Se agrega 1 parte de estiércol y 3 partes de agua. Se revuelve o mezcla bien, dejando un espacio entre el borde y el contenido, es decir, no llenar hasta arriba para dejar un espacio de rebosamiento a la mezcla y evitar que se derrame. Por cada 20 litros de agua se agregan 100 gramos de melaza, es decir, para una caneca de 200 litros se aplica 1 kilo de melaza. En esta experiencia aplicamos 100 gramos por balde de agua, como son 3 baldes de agua se aplican 300 gramos. Se revuelve 15 o 20 días, luego se cuela y se aplica. Usos. El caldo aerobio de estiércol se puede aplicar como abono foliar o al suelo como biofertilizante. Actúa en algunos casos como repelente de insectos. Es excelente como activador y estimulante de los procesos microbiológicos del suelo.
Dosis. Para aplicaciones foliares, es decir, en las hojas, debe diluirse 3 partes de agua por 1 de caldo. Es decir, que para una bomba de 20 litros se emplearían 15 litros de agua por 5 litros de caldo de estiércol. Para aplicaciones al suelo, se diluye al 50%, o sea, 10 litros de agua y 10 litros de caldo. Caldo anaeróbico de estiércol. Materiales: caneca o recipiente no metálico con tapa, de cualquier tamaño, de 5 a 100 o más galones. De 1 a 2 metros de manguera de media pulgada de la negra o de la blanca. Estiércol fresco de vaca. Agua fresca. Si usted prefiere, también puede agregar melaza o miel de purga como fuente de energía para los microorganismos. La cantidad de miel de purga que se agrega es de 1 kilo por cada 20 litros de mezcla líquida de agua con estiércol. Preparación. La caneca se coloca debajo de un árbol frondoso o de un lugar techado. El volumen de la caneca, independientemente de su tamaño, se divide en 3 partes iguales. Una parte de estiércol, una parte para el agua o la mezcla de agua y melaza, y la otra parte se deja libre para la acumulación y libre circulación de gases sin obstruir la manguera. A la tapa de la caneca se le abre un pequeño agujero para introducir parte de la manguera en el tanque, a fin de que por medio de la manguera salgan los gases de la caneca sin dejar entrar el aire. Para que no entre aire por entre el agujero y la manguera, se puede rellenar con silicona, pasta impermeabilizante o sencillamente derretir una o varias bolsas plásticas alrededor de la manguera. Completar 1/3 de la caneca con el estiércol. Luego disolver la melaza en el agua y agregarlo a la caneca hasta completar 2/3 de la caneca. Porque debe quedar un espacio entre la tapa y la mezcla, que son los últimos 1/3 de la caneca, para permitir la acumulación y la salida de gases. Por último, se coloca la manguera teniendo en cuenta de que quede bien sellada con la tapa. Se extiende 1 metro hacia arriba y se sostiene de alguna rama o una estaca, colocando en el extremo un recipiente plástico con agua a manera de válvula de seguridad. Con el tiempo, se notará por la manguera que salen burbujas entre el agua del recipiente plástico o válvula de seguridad. Esto es un buen indicador del trabajo de los microorganismos, quienes están transformando el estiércol en un material de gran utilidad para nuestros cultivos. Después de más o menos 1 mes, dejará de salir burbujas, indicando que el proceso de transformación ha terminado y el caldo está listo para ser usado. Una vez está listo el caldo, retire la tapa, revuelva o agite el caldo y saque la cantidad que va a utilizar. Mezcle con agua limpia y cuélelo. Si se va a aplicar directamente al suelo, no es necesario colarlo. Dosis. Las dosis recomendadas es de 3 litros de caldo por 20 litros de agua, para la fumigación de hortalizas y en general en aplicaciones foliares. Para aplicaciones al suelo, se recomienda usar 5 litros de caldo por 20 litros de agua. Finca Plus. Ingredientes para preparar 45 litros del preparado. Una caneca plástica con una capacidad de 50 litros o más. Partes iguales de estiércol de esquino y de agua, o sea 20 kilos de estiércol y 20 litros de agua para el caso de la caneca de 50 litros. 250 mililitros de leche o kumis o yogur por semana. 250 gramos de melaza o miel de purga por semana. Agua oxigenada. 250 gramos de soya por semana. Levadura de pan opcional. Preparación. Se disuelven los 20 kilos de estiércol en los 20 litros de agua en la caneca, buscando no llenar hasta el tope de la caneca con la mezcla. Posteriormente, se disuelven los 250 gramos de melaza en 1 litro de agua y se añaden al tanque. Luego se agrega leche o kumis y la soya.
Por último, 20 centímetros cúbicos de agua oxigenada. Se agita permanentemente durante su preparación. Si se quiere, se puede añadir 250 gramos de levadura de hacer pan por una sola vez. La levadura contiene microorganismos activadores de los procesos de fermentación y ayuda a arrancar con fuerza la fermentación del caldo. Este caldo se deja fermentar durante 30 días, tiempo durante el cual se debe agitar todos los días, preferiblemente en la mañana y la tarde. Hay que tener en cuenta que este caldo se debe alimentar cada 8 días con 250 gramos de melaza, 250 mililitros de leche, 250 gramos de soya, 20 centímetros cúbicos de agua oxigenada. El caldo está listo a los 30 días cuando debe tener un color ámbar o anaranjado de buen aspecto. Usos. Se emplea como biofertilizante al suelo, activador de los procesos de los microorganismos del suelo, como aporte de microorganismos al suelo, como abono foliar y en algunos casos controla algunas enfermedades producidas por hongos, a la vez que actúa como repelente de insectos. Dosis. Se emplean 5 litros de Finca Plus por bomba de 20 litros. Para fumigar el follaje de las plantas, la dosis no debe ser mayor de 3 litros de Finca Plus por bomba de 20 litros. Caldo de mantillo. Es la multiplicación aeróbica en medio acuoso de hongos benéficos como el Trichoderma sp, que se propaga en el mantillo o capote de bosque. Este es un manto blanco que crece sobre el material vegetal en descomposición. Ha sido ampliamente estudiado y es reconocido como antagonista de microorganismos patógenos del suelo y por su gran efecto promotor en el desarrollo radicular en las plantas, contribuyendo al incremento y capacidad de absorción de nutrientes. Para la preparación de este sustrato, se recomienda utilizar una caneca plástica de 50 litros, en la cual se depositan 3 kilogramos de mantillo bien picado y se le agrega 40 litros de agua natural, 175 gramos de harina de maíz o trigo. Estos ingredientes se mezclan agitándolos cada 3 días por 5 minutos para facilitar la oxigenación. Una vez cumplido el proceso de fermentación, que tiene una duración aproximada de 45 días, se agita y se filtra. El líquido se utiliza como biofertilizante para aplicarlo al suelo. El residuo sólido se extrae y se usa como mulch o para volver a preparar el estrato de mantillo. La caneca se debe colocar debajo de un árbol frondoso o en un lugar cubierto con el fin de protegerla de la lluvia y de la acción directa de los rayos solares. Recomendaciones generales. No use estiércol de potreros donde se haya fumigado con productos tóxicos como los matamalezas o herbicidas. No utilice estiércol de animales a los que se le esté aplicando drogas como antibióticos o purgantes. No emplee agua de acueductos tratadas con cloro. Es aconsejable tapar con tela o saco de fibras para evitar las entradas de materiales extraños o la postura de huevos de moscas. Agitar con frecuencia en la mañana y en la tarde para favorecer la aireación u oxigenación de los caldos aeróbicos. Nunca aplique los caldos cuando el suelo esté seco. O si la aplicación es foliar en horas de mucho calor, la aplicación de los caldos debe hacerse preferentemente en horas de la mañana o al atardecer. Nunca aplique los caldos a frutos o hortalizas que van a ser consumidas pronto.